Sí, doctor, buenas noches, sí se le escucha. Ok, perfecto. Mientras van ingresando algunos más de tus compañeros, veo que estamos recién 31 conectados. Me dijiste que son alrededor de 50. Voy a hacer una pequeña presentación antes del tema teórico, ¿ya? Entonces, sí se me escucha, ¿no? Claro, ¿no? Hola. Sí, Sí, doctor, doctor, sí sí, se sí. le escucha. Ok, perfecto. Ahí pueden ver lo que estoy presentando. Sí, doctor. Ok, ya, perfecto. Siempre en las promociones pasadas, siempre les comento a todos sus compañeros que lo que falta es una asesoría en búsqueda de información. Entonces, lo que yo le voy a mostrar son 3 plataformas digitales en las cuales siguientes o inclusive cuando quieran ahondar un poquito más en la presentación de su tesis, pueden también usarlo. Lo que estoy presentando acá es una plataforma digital creada por un traumatólogo alemán, en la cual él aúna la inteligencia artificial con una base de datos que es conocida por todos, que es PubMed, ¿no? Entonces, él genera un, un análisis en tiempo real de todos los artículos que están en esa base de datos. La página se llama La Literatura, como están leyendo ahí en lo que he marcado. Igual eso luego se lo voy a compartir si no lo pueden copiar. Yo, por ejemplo, entro acá en un generador de análisis. Vamos a ver. Entro a ese generador de análisis y aquí yo escribo cualquier pregunta en cualquier idioma. En cualquier idioma podemos hacer la pregunta. Por decir, abocándonos al tema, yo puedo preguntar ¿cuál es el ligamento más fuerte del tobillo? Por decir, si ustedes tienen un tema que más adelante quieren desarrollar sobre aborto, preeclampsia o incidencia de preeclampsia, ustedes pueden colocar esa pregunta y ahí hay diferentes tipos de revisiones. Yo voy a poner una revisión crítica de la literatura, coloco ahí y voy a buscar la información. Entonces, aquí me va a arrojar un resumen sobre todo lo que es respecto a lo que estoy preguntando. Y al final me va a arrojar todos los artículos que están en PubMed, en la cual se basó esta revisión. ¿Ok? Cuando ustedes hagan sus rotaciones en los hospitales y los diferentes docentes les hagan alguna pregunta y ustedes, por decir, no tienen ese dato, pues búsquenlo aquí. Entonces, buscan, plantean la pregunta y lo ponen como una revisión crítica de la literatura, como una pregunta de examen. Son diferentes formas. Está solamente para que ustedes lo puedan explorar. ¿Ok? Entonces, ahí está demorando un poquito, no suele demorar tanto. ¿Ok? Mientras sigue buscando, les presento la otra plataforma. Ortobulex es otra plataforma que yo recién la conocí estando en la residencia. Me hubiese gustado conocerla estando en pregrado como están ustedes actualmente. Ortobulex es una serie de tópicos basados en revista de revistas, diferentes temas. Por ejemplo, acá yo tengo de columna, de rodilla y deportiva, de pediátricos, de prótesis, de mano, de pie y tobillo, pero no solamente eso, sino también que les va a servir para lo que ustedes les queden adelante y para lo que ya llevaron. Esta es una plataforma de preparación en mira a rendir los STEC. Quizás ustedes han escuchado de los STEC o han revisado los bancos de preguntas de los STEC, que es para la licenciatura en Estados Unidos. Para, entonces aquí el STEC 1, STEC 2 y 3, yo pongo el STEC 2 y 3 en esta zona y ahí me va a arrojar todos los tópicos
de las diferentes asignaturas clínico-quirúrgicas. Entonces yo puedo entrar a un tema ya cuando rote en plástica o en neurocirugía o rote en obstetricia, en ginecología o en pediatría. Yo entro aquí a esta zona donde dice Bullocks, entro y pongo el STEC 2 o el STEC 3 y ahí me va a arrojar. Mientras carga esto, la siguiente plataforma que yo les sugiero es Bumedic. Bumedic es una plataforma digital en la cual ustedes pueden tener acceso a diferentes webinars, congresos, cirugías en vivo, cirugías, técnicas quirúrgicas nuevas, por autores de artículos o de libros. Acá lo podemos encontrar. No solamente, por ejemplo, esta es mi cuenta, no solamente es respecto al traumato, sino también yo entro en esta pestaña en especialidades y ahí voy a ver las diferentes especialidades que yo puedo elegir. ¿No? Yo quiero ser gastroenterólogo, no, doctor, yo quiero ser neurólogo, nefrólogo, quiero ser ginecólogo. Entonces, ahí hay una serie, una plataforma donde hay diferentes diferentes videos de técnicas quirúrgicas, de exposiciones, de charlas, de múltiples cosas. Entonces, estas tres plataformas, la literatura, OrtoBulex y Bumedic, yo les sugiero que puedan revisarlo y puedan usarlo en su práctica diaria, en su formación. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es el tema en sí, que son lesiones traumáticas. Se logra ver la positiva. Hola. Seguimos en Bumedic, doctor. A ver, vamos a ver. Un minuto. Ok, ahí sí logran ver la diapositiva. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, dicho esto, yo les sugiero que sí o sí revisen esas tres plataformas digitales. Yo tengo toda una charla sobre revisiones de literaturas críticas, en la cual incluye estas tres plataformas y otras herramientas digitales más que les sugiero a los alumnos que rotan conmigo, pero igual es toda una charla de cómo buscar en base de datos, todo eso, ¿no? Es algo que quizás es una charla aparte que ustedes deberían tener. Ahora, con respecto a lesiones traumáticas de pierna, pie y tobillo, yo voy a hacer hincapié en diferentes puntos en las cuales tienen que tomar mucha atención porque ahí es donde van a venir los casos clínicos de las preguntas que se les va a plantear. ¿Ya? Entonces, pierna, pie y tobillo, ustedes ya han hablado sobre miembro superior, sobre cadera, fémur y parte de rodilla, ¿no? En el primer segmento. En este segundo segmento, que es rodilla, pierna, pie y tobillo, vamos a poder identificar cuál es el mecanismo de trauma, la clasificación y el manejo inicial y definitivo de este tipo en este segmento. Otra cosa que es importante es saber pedir unas radiografías de forma correcta. Es algo que siempre le digo a los estudiantes que rotan por el hospital. Si le llega un trauma de pie, deben saber pedir una radiografía frontal y una oblicua. Si le llega un tobillo, es una frontal y es una lateral. Si le llega una pierna, es una frontal y es una lateral. Entonces, son incidencias mínimas que ustedes tienen que conocer y tienen que saber pedir como médicos de primer nivel, y si ustedes se abocan por ahí a esta especialidad, con mayor razón todavía. Hay incidencias radiográficas especiales que la vamos a ir desarrollando conforme pasemos el capítulo. Esta, por ejemplo, es una radiografía de perfil o lateral de un pie y de un tobillo, en la cual vemos todas las variantes anatómicas que se adoptan cuando uno usa un zapato en taco aguja, ¿no? Que son las diferentes morbilidades que puede llevar esta posición, que se ve muy estético, muy Doctor, bonito todo, disculpe, pero puede... disculpe, ¿Sí? ¿está cambiando ¿Logran, diapositiva? Porque seguimos no en la logran de ver? lesiones, o sea, la Sí. presentación, estamos en el PPT inicial. A ver, da un minuto.
Doctor, disculpe, y por A ver, momentito se gracias corta. por hacerme. Ok, ok. Un minuto. Ahí corre la diapositiva. Hola, Jennifer. Sí se ve la diapositiva, doctor. Pero a ver, puede cambiar. Pasar a Pero la siguiente está corriendo, diapositiva se para ve verificar. la inicial. Solo le No, solo se ve la inicial. Sí, ya justo he cambiado. No sé por qué. Qué raro. Ahora estamos viendo la diapositiva 5, creo que es. Ok. Voy a intentar una vez más, o si no, Jennifer, tú vas a tener que compartir la presentación, ¿ya? Un minuto, a ver. Sí, doctor, no hay problema. A ver, dime si cambió de diapositiva o sigue la inicial o sigue en la que se quedó o está No, ahora sí cambiando. cambia de diapositiva, doctor. Sí está cambiando. ¿Cambia de diapositiva? No cambia. Sí, sí Sí cambia, está doctor. cambiando. Sí, doctor, ya cambia. Sí. Ok, ya, perfecto. Ya, bueno, entonces como les había comentado al inicio, el desarrollo del capítulo lo voy a hacer de forma práctica, voy a plantear los casos clínicos para su examen. Le vuelvo a repetir, dentro de los objetivos es saber el diagnóstico, el mecanismo de trauma, el manejo inicial y definitivo, y aprender a pedir unas correctas radiografías. Esta, por ejemplo, es una radiografía de pie y tobillo en una paciente que usa un zapato aguja. Acá hay varias damas que quizás les gusta usar este tipo de calzado, pero la posición que adopta tanto la zona de los metatarsianos con la zona del halus del primer rayo o la posición de la parte del calcáneo, del talo, es una posición biomecánica que conlleva mayor carga del usual. Entonces, a la larga, cuando vienen pacientes con lesiones traumáticas, siempre solemos preguntar el uso de este tipo de calzado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de lesiones de pierna, pie y tobillo, en la parte proximal de la, de la tibia tenemos las lesiones del plafón o platillo tibial, que eso ya les hablaron en su clase de rodilla. Tenemos la fractura de la diáfisis tibial, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la parte distal de la tibia son fracturas de pilón o plafón tibial, que son traumas de alta energía, que es materia de pregunta de examen. Dentro de las lesiones a nivel del pie propiamente dicho, tenemos las lesiones de Liffrand y las lesiones de Chopard, que son dos términos que nosotros siempre lo hablamos en las clases de anatomía, ¿no? Entonces, en el primer, segundo año hablamos de estos términos y traerlos a colación en el quinto año, a veces mucho nos olvidamos, ¿no? Pero es importante rescatar estos dos términos que son materia de pregunta de examen también. Luego lo otro que tenemos son fractura del tobillo, fractura de maleolo, fractura de calcáneo y de astrágalo y fractura de las falanges. En las lesiones de partes blandas tenemos tres aspectos importantes que son las contusiones, las torceduras y las lesiones musculares. Entonces, ¿quién no ha tenido una torcedura en el tobillo o qué familiar directo o indirecto ha sufrido este tipo de lesión, ¿no? Entonces, lo principal que tenemos que saber
es identificar un esguince en el tobillo y cómo manejarlo, ¿ok? Entonces, el esguince de tobillo es una lesión que siempre se maneja con el protocolo más conocido es el protocolo RICE, que son por sus siglas, que es el descanso, el hielo, la compresión, que es el uso del vendaje, y la elevación. Esto es el manejo inicial en cualquier lesión de parte blanda, que es pregunta de examen, ¿ok? RICE. Siempre toda lesión de partes blandas lleva un proceso de curación, de cicatrización. Por decir, las lesiones musculares, dependiendo del grado de lesión, pueden demorar en cicatrizar entre 2, 3 o hasta 6 meses, dependiendo del grado de lesión. Los esguinces de tobillo suelen demorar en curar entre 3 semanas incluido hasta 1 año, dependiendo del grado de lesión del esguince de tobillo. Un tendón, de igual forma, como mínimo son 3 semanas de curación. El hueso demora en curar aproximadamente 5 o 6 semanas, hasta 3 meses, dependiendo también el segmento óseo. Entonces, esta escala de curación biológica ustedes siempre la tienen que tener en cuenta para que ustedes hagan las recomendaciones de las restricciones, ¿ok? El protocolo RICE es un protocolo muy usado a nivel mundial, pero este protocolo RICE ha ido migrando. El protocolo RICE pasó a un protocolo PRICE, que se agregó la parte de la protección, en la cual al paciente se le explica todas las medidas y restricciones a tomar, y progresivamente el último protocolo es el Peace and Love, en la cual hay una serie de medidas y protocolos a adoptar para el tratamiento de la lesión de partes blandas, dígase contusiones, dígase esguinces, dígase distensiones musculares. ¿Okay? Entonces, de forma general, ustedes como médicos generales, como del primer nivel que van a manejar los pacientes en su SERUM, deben saber este protocolo. Los esguinces del tobillo son lesiones a nivel de los ligamentos. Como pueden ver en la imagen, los ligamentos son estructuras que unen dos componentes óseos. El ligamento que más afecta es el ligamento peroneo astragalino anterior, que es el que estoy señalando en esta zona, y en la parte superior tenemos los ligamentos de la sindesmosis, que unen la parte de la tibia con el peroné, que incluye la membrana interósea, que la estoy marcando en esta zona, y incluye el ligamento fíbulo-tibial anterior. ¿Ok? En esta zona nosotros consideramos lesiones de la sindesmosis, o se denominan esguinces altos. En esta zona, donde está el ligamento peroneo astragalino anterior, son los esguinces que comúnmente denominamos, o para nosotros son los esguinces bajos, que son los más comunes. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esta imagen. Esta es otra foto de disección, en la cual acá tenemos a la tibia, acá tenemos al astrágalo, en la parte lateral tenemos a la fíbula o peroné, y acá tenemos a los ligamentos disecados. ¿Ok? Siempre hay mecanismos de traumas que son con el pie hacia adentro, con el pie hacia afuera o en posición neutral. Las reglas de Ottawa son un estudio que se creó para definir en qué pacientes nosotros debemos solicitar unas radiografías, que también es materia de pregunta de examen. Entonces, cada vez que nosotros sospechemos de una fractura, tenemos la obligación de a un paciente pedir una radiografía. Si ese paciente al pisar un desnivel, siempre vamos a tener que palpar el malleolo externo peroné, el malleolo interno, la base del quinto metatarsiano y el hueso navicular. Si esto está asociado a dolor en esas 4 zonas, asociado a una incapacidad del paciente para mantenerse de pie y caminar, es muy seguro que ese paciente pueda tener una fractura en el tobillo. Si no tiene dolor en esos puntos óseos y el paciente tolera cierta caminata, es muy probable que se trate de una inflamación de ligamentos. ¿Ok?
Entonces, las reglas de Ottawa son muy importantes. Estos son los grados de esguinces. El grado 1 es básicamente una distensión, inflamación. El grado 2 son lesiones parciales. Y en el grado 3 ya son lesiones totales o ruptura totales de los diferentes ligamentos que rodean el tobillo. ¿Cuál es el protocolo? Grado 1 y grado 2, protocolo RICE. Reposo, hielo, vendajes, pie elevado. En el grado 1 y grado 2, el paciente puede caminar, puede tolerar carga. En el grado 3, el paciente se le tiene que colocar una inmovilización rígida, una bota de yeso por un periodo muy corto, 10, 14 días, no más. ¿Ok? Entonces, esguince grado 3 son los únicos que se benefician de colocar un yeso. Al esguince grado 1 y grado 2, la movilización temprana facilita la curación. ¿Ok? Respecto a la ruptura del tendón de Aquiles, como pueden ver en ese video, ok, como pudieron ver en ese video, es una fuerza excéntrica muy fuerte que el paciente inclusive refiere un sonido o el signo del POC, o en todo caso piensa que alguien le tiró una pedrada o piensa que alguien quizás le pateó esa zona, pero es una ruptura por lo general espontánea, ¿ok? Entonces, en el tendón de Aquiles, este es el tendón de Aquiles que está formado por las extensiones tendinosas de los dos gemelos, gemelo lateral y gemelo medial, y también por una extensión tendinosa del músculo sóleo que está en la base. ¿Ok? Entonces, aquí no, lo más común es que se suele dar entre 3 a 6 centímetros desde el punto de la inserción. Las rupturas en la inserción del calcáneo son muy raras, generalmente son a 3 a 6 centímetros. Pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, paciente que realiza un deporte, que presenta el signo un signo del POC o presenta una sensación de golpe positivo, la zona más frecuente a lesionarse es inserción del calcáneo, zona miotendinosa, que es esto de aquí, a nivel de gastrocnemio medial, de gastrocnemio lateral, o a 3 a 6 centímetros de la inserción. Entonces, a 3 a 6 centímetros de la inserción es la zona donde se suele lesionar con más frecuencia. Las lesiones en la unión miotendinosa no son infrecuentes, y las lesiones a nivel de la inserción del calcáneo son muy raras. ¿Ok? Entonces, lo más frecuente es a 3 a 6 centímetros de la inserción. Pregunta de examen. Un nervio que siempre se ve relacionado al tendón de Aquiles es el nervio sural, que es un nervio sensitivo que se deriva del nervio tibial y del nervio peroneo común. ¿Ok? Entonces, este nervio sural recorre entre los dos gastrocnemios y en la parte, cruza la parte miotendinosa y en la parte del tercio superior y medio ya se va hacia la zona lateral. Este nervio sensitivo lleva toda la parte de la sensibilidad, la parte posterolateral del tobillo. Puede verse lesionado en las diferentes técnicas quirúrgicas que nosotros hagamos para reparar este tendón. Entonces, si un paciente posoperado de un tendón de Aquiles, después de una, 2 semanas, comienza a presentar disestesias, dolores tipurentes, quemantes en la zona posterolateral del tobillo y del pie, pensamos en una lesión iatrogénica del nervio sural. Pregunta de examen.
Les vuelvo a repetir, siempre las rupturas se dan en promedio entre 3 a 5, 3 a 6 centímetros desde la inserción del calcáneo. Las lesiones insercionales son más raras. Los signos positivos es el Thompson, que es la compresión a nivel de la pantorrilla, el signo de Maples, que es la pérdida del equino fisiológico, el que ven al fondo, que estoy señalando, es un pie sano, y el que tiene una lesión del Aquiles es el que el pie está caído, perdió el equino fisiológico, Maples positivo. Y el GAC es la zona donde uno ve, digamos, una comisura en la parte de la piel y uno logra palparlo, esa zona, donde hay un hundimiento, donde uno pierde tensión en la parte del tendón. ¿Ok? Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico, ok, dentro del tratamiento quirúrgico, lo que vieron en este video es básicamente una técnica miniope, que son con mínimos cortes y que son con guías que suelen rescatar las suturas para poder afrontar los dos cabos separados. ¿Ok? Esta es una de las técnicas que comúnmente yo suelo usar. Eh, la única desventaja es de que hay que saber colocar exactamente dónde van las agujas porque pueden lesionar el nervio sural, que hace rato les mencioné, y que es materia de pregunta de examen. Esta es una técnica abierta, que se realiza un corte en la zona posterior. Como pueden ver, la zona de la ruptura está más o menos a unos 6 centímetros de la inserción del calcáneo. Ven el cabo superior, el cabo inferior, se pasan ciertas suturas y se termina de reparar. Esta es otra técnica igual acá, donde pueden ver aquí el dibujo en la piel, en la cual demarca la zona de la lesión. Se hace un corte pequeño. Esta es otra técnica que se considera mini open. ¿Ok? Entonces son diferentes técnicas abiertas, mini open. En resumen, el tendón de Aquiles, 3 a 6 centímetros de la inserción, el signo de Thompson positivo, Maples positivo, GAC positivo. ¿Ok? 3 tendones, 3 músculos forman este tendón, gastrocnemio lateral, medial y el sóleo. Entonces pasamos de las lesiones de partes blandas, que son los esguinces y el tendón de Aquiles en esta zona del pie y tobillo, pasamos a la zona de las fracturas. Entonces, en fracturas, siempre que llega un paciente con una fractura al hospital, ya viene con una férula, si bien es tratado por los bomberos, por los paramédicos, o en todo caso por los vecinos, como fue el caso de este paciente, que sus mismos vecinos lo atendieron en casa e intentaron ferulizar a este paciente, ¿no? Con unos cartones. Digo intentaron porque al menos trataron de estabilizar esta lesión, que él tuvo una fractura en la parte diaficiaria de la tibia. Y la ferulización es un punto importante que ustedes como alumnos de pregrado es un objetivo que tienen que lograr aprender. ¿Ok? Son dos implementos de cartón asociados a un vendaje elástico. Igual aquí también en una ferulización del miembro superior, miembro inferior. Y este fue un paciente que llegó ese día también con un tubo de cartón por tener una lesión, una fractura en el dedo. Lo enviaron así de un policlínico de la periferia. Entonces la ferulización
es una parte importante del manejo prehospitalario. Entonces, si les llega una pregunta, paciente accidentado en moto lineal, con una sospecha de fractura en la pierna, ¿cuál es el manejo prehospitalario? Fue definitivo, ya puede ser el fijador externo, puede ser el clavo endomedular, es pregunta de examen. Dentro de las fracturas de diáfisis tibial, generalmente está presentado en varones más que mujeres, tiene una distribución bimodal, pacientes jóvenes, mecanismo de alta energía, motos lineales, caídas de altura, trabajadores de construcción civil, andamio, entonces y pacientes mayores de edad son caídas en domicilio, que son mecanismos de baja energía. Entonces, en los pacientes adultos mayores, el mecanismo de baja energía es caídas en casa, a nivel, o sufrió una torsión de la pierna de la tibia. Y siempre cuando son fracturas de baja energía, la fractura del peroné siempre está asociado a un diferente nivel. Por decir, si la fractura de la tibia es, como pueden ver en la imagen, a nivel diafisiario, el peroné, cuando es un trauma de baja energía, puede verse en la parte proximal o en la parte distal, nunca al mismo nivel. Cuando son fracturas de alta energía, suelen verse lesiones al mismo nivel. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una fractura expuesta de un paciente con una lesión de tibia, llegó ferulizado, e inmediatamente el manejo intrahospitalario es hacer un lavado quirúrgico, un debridamiento, y colocar un estabilizador que es un fijador externo. Entonces, en toda fractura expuesta, la respuesta que ustedes tienen que tener a la mano es un fijador externo. Hay ciertos pacientes, ciertas fracturas expuestas que se les puede colocar un clavo endomedular, pero en términos generales, siempre una fractura expuesta se maneja con un fijador externo, que es un sistema de clavos que traspasan, clavos chunks, que traspasan la piel, se incrustan en el hueso, y con unas barras longitudinales asociados a unos dados que fijan tanto la barra como el tutor, ¿ok? Entonces, fijador externo. Este es otro tipo de fijador externo. Este, por decir, es un paciente que llegó con un trauma de baja energía en casa, discreta inflamación de partes blandas, unas discretas escoriaciones, llegó ferulizado. Esta es la fractura que pueden ver aquí. ¿Ok? Tiene una fractura en la diáfisis distal de la tibia. Y este paciente, como es una lesión cerrada, se optó por colocar un clavo endomedular, ¿ok? Que es el sistema que está aquí en esta tercera radiografía, que es el clavo endomedular. Pero en fracturas expuestas, fijador externo. Pregunta de examen. Con respecto a fracturas del tobillo, primero recordamos las reglas de Ottawa, si hay dolor en los dos malleolos, si hay dolor en la base del quinto metatarsiano o si hay dolor en el hueso navicular o escafoideo, pedimos una radiografía. En esas radiografías, que pues tiene que ser una antero-posterior o frontal, y tiene que ser una radiografía de perfil o lateral, 2 incidencias mínimas. En esas 2 incidencias, con un paciente con una sospecha de fractura, vamos a ver diferentes patrones de fracturas en los dos malleolos, en el malleolo tibial y en el malleolo peroneo. ¿Ok? Lo que ven aquí, estas siglas, son diferentes sistemas en los cuales el paciente ha presentado, si es una supinación aducción, o si es una supinación rotación externa, o si es un paciente con un pie pronado y aducido, o un pie pronado y en rotación externa. Estos dos últimos, si se fijan aquí en esta zona, hace rato hablamos de la sindesmosis, que son ligamentos que unen la tibia y el peroné. Con estos dos mecanismos, la sindesmosis sí suele lesionarse. Muy aparte de las dos lesiones en las dos estructuras óseas, también los ligamentos aquí suelen lesionar. La sindesmosis, los ligamentos que unen la tibia con el peroné, tanto la membrana interósea y tanto los ligamentos tibiales peroneos anteriores y posteriores.
Este es un esquema, esta es una maqueta de hueso, en la cual aquí tenemos la membrana interósea y aquí tenemos representado un paciente que tiene una lesión de sindesmosis. La fíbula con la tibia, muy aparte de las fracturas que puedan tener, también se separan. Entonces, esta es una lesión mucho más compleja. Yo a mis alumnos les suelo mostrar, tengo estas maquetas este tipo de lesión, ¿ok? Dentro de la fractura de tobillo, la clasificación más conocida es la clasificación de Danis-Weber, que es pregunta de examen tanto en el ENAM como en la residencia. Va parte de la lesión A hasta la lesión C, como pueden ver aquí en la radiografía. Las A son las lesiones distales, las lesiones B son las lesiones a nivel de la sindesmosis, la zona que une la tibia con la fíbula, y la zona C es básicamente la parte superior del peroné. ¿Ok? La ferulización, este es un paciente con una fractura, como pueden ver aquí en esta zona, la estoy marcando con el cursor, y también en la parte de la fíbula que está con una férula de yeso. La ferulización es súper importante. Estos pacientes finalmente pasan a un manejo definitivo, que es la estabilización con placas y tornillos. Esta es una maqueta de silicona transparente en la cual pueden ver la disposición que nosotros como cirujanos ortopédicos solemos colocar diferentes tipos de placas y tornillos dependiendo la configuración de la fractura. Este tornillo que están viendo acá, que estoy marcando, es un tornillo que es largo, que está uniendo tanto el peroné con la tibia. Este es un tornillo que se llama tornillo sindesmal, porque lo que hace es unir la tibia con el peroné para que los ligamentos que estén en esa zona puedan cicatrizar. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen real en la cual hemos colocado una placa en el peroné, una placa en la tibia, y ese tornillo largo que están viendo aquí, que estoy marcando, es la que está permitiendo la unión del peroné con la tibia para que los ligamentos que están en esta zona puedan curar. Este tornillo es transitorio, lo solemos sacar alrededor de los 2 meses de operado el paciente, solo este tornillo. Pregunta de examen, fracturas de pilón tibial. Son fracturas de la parte distal de la tibia, de la zona articular que conecta con la zona del astrágalo o el talo. Son fracturas articulares con minutas. Paciente de construcción civil, cae de andamio, parado. En la radiografía se observa una fractura con minuta de la tibia distal, articular. ¿Cuál es la denominación que se le da a este tipo de lesiones? Le pueden colocar fracturas bimalleolares, fracturas de plato tibial, fracturas de pilón tibial. Entonces, fracturas de pilón tibial, que es las fracturas complejas de la parte de la tibia distal. Ahí como pueden ver en esta tomografía, pueden ver los diferentes grados de conminución, diferentes trazos que se desplazan en esta zona, que son traumas de alta energía. Pueden ver esta otra radiografía, este del hospital, un paciente caída de altura que presentó una fractura polifragmentada de la tibia distal, fracturas de pilón o fracturas de plafón tibial. Se suelen tratar con un fijador externo en los primeros días hasta que baje la inflamación de las partes blandas y ya se pueda colocar las placas que les enseñé hace un momento. Dentro de las fracturas del pie, hay que recordar que en el pie tenemos 2 incidencias específicas, que es la radiografía frontal y la radiografía oblicua. En este caso, en el pie se pide una radiografía oblicua para que la cascada de los metatarsianos no se sobrepongan. Pero hay que saber que en algunas oportunidades hay que pedir algunas radiografías en perfil absoluto o radiografías laterales. Por decir, este es un caso que tiene una fractura a nivel de la base del quinto tarsiano, como pueden ver aquí, y en esta otra toma. Esta es una frontal y esta es una radiografía oblicua. Este es otro caso que llegó por un proyectil de arma de fuego con una herida de entrada solamente, no había herida de salida. Sospechamos que el proyectil se había quedado impactado en el pie. Pedimos una radiografía frontal y oblicua y tenemos este material acá
aspecto de densidad metálica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué posición está este proyectil arma de fuego? ¿No? Entonces, en este caso sí es necesario pedir una radiografía de perfil absoluto, ¿ok? Para poder ubicar y poder extraer el implante. En la radiografía de calcáneos hay una radiografía especial que se llama radiografía axial de calcáneo. Las fracturas de calcáneo son fracturas en la cual nosotros descargamos todo el peso corporal y si nosotros caemos de una altura de pie, el calcáneo es el que generalmente se ve afectado, ¿ok? Entonces esto se llama fractura de Don Juan, porque generalmente se aludía a los amantes que se lanzaban de la ventana por huir y presentaban este tipo de fracturas a nivel del calcáneo. Y era necesario pedir una radiografía axial del calcáneo, muy aparte de la frontal, la oblicua, el de perfil, o una axial de calcáneo. Esta es una radiografía en la cual podemos observar acá una fractura de calcáneo. Se suelen fijar con unos tornillos o placas, en este caso, ejemplo, con unos tornillos. Y en esta calcáneo hay una fractura especial, pregunta de examen, que son las fracturas en Tonge o las fracturas de lengüeta o en lengua, que son fracturas abusivas del proceso posterior del calcáneo. Les presentan el caso, paciente de 70 años que presenta un trauma desnivel con un dolor y una inflamación en la parte posterior del calcáneo. Como pueden ver aquí, hay una sobrelevación en la radiografía. ¿Por qué motivo hay esta sobrelevación? Porque en esta zona del calcáneo que se inserta, el Aquiles. Entonces el Aquiles es el tendón más fuerte de nuestro organismo que genera una tracción pasiva. Y esa tracción pasiva hace que todo el fragmento óseo se despliega hacia proximal y genera presión en los tejidos blandos, en la piel. Y esta piel, al presentar mucha presión, genera una hipoxia y se va a la necrosis en la parte posterior del tobillo. ¿Cuál es la lesión más asociada? Es fractura de Tonge, fractura del proceso posterior avulsiva del calcáneo. Pregunta de examen. Esta es una fractura que cuando llega a la emergencia es una de las fracturas que se debe fijar en el corto plazo, no más de 3 días, porque si no el paciente migra a lo que están viendo aquí en la foto, que es una necrosis en la piel. Entonces, todo paciente que tiene este tipo de lesión se tiene que operar en el corto plazo, es una urgencia quirúrgica. Otra fractura en la parte del retropié son las fracturas o luxofracturas del hueso astrágalo. El calcáneo acá lo vemos íntegro, pero el astrágalo acá está luxado y está fracturado. Entonces, cuando hay una fractura del astrágalo, son fracturas de alta energía. Este astrágalo es un hueso que tiene en todo su alrededor, está compuesto, su superficie es netamente cartílago. Entonces, su irrigación va a depender de los ligamentos en los cuales está adosado su estructura. Y este hueso sale de su lugar, se fractura, pierde irrigación. Entonces, este hueso, está condenado a algo que llamamos necrosis avascular. Y si este hueso, con una cirugía, lo reparamos, lo regresamos a su lugar, por más que lo regresemos a su lugar, ese hueso tiene una alta incidencia que tenga una artrosis postraumática. Pregunta de examen. Paciente, 45 años, trauma de alta energía, inyectado en moto, presenta una luxofractura del astrágalo, del talo. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Necrosis avascular y artrosis postraumática. Dentro de las fracturas de medio pie, como hace rato les mencioné al inicio, las lesiones de Chopard y las lesiones de Lisfranc. Luxofractura de Chopard. Entonces acá vemos una disociación del astrágalo con el navicular y una fractura a nivel del cuboides con el calcáneo. Entonces, la articulación de Chopard, calcáneo con cuboides, astrágalo con navicular.
pregunta de examen. Les pueden decir calcáneo con navicular. No, incorrecto. Entonces es CC, calcáneo cuboideo. Talo navicular. ¿No? Entonces generalmente son traumas de alta energía en la cual suele verse este tipo de lesiones. En la articulación de Chopard, luxofractura de Chopard. ¿Ok? Entonces, como podemos ver ahí, nuevamente en la imagen, se suelen romper una serie de ligamentos para que estos cuatro estructuras óseas se disocien o se terminen fracturando. ¿Ok? Entonces, esta es una luxofractura de Chopard, disociación del navicular con el astrágalo. Se fija ahí con unos clavos. Y el otro término que empleamos, que también suele venir en las preguntas de examen de NAN o residencia, son las lesiones del IFRAN. ¿Por qué motivo? Porque están en la articulación del IFRAN. La articulación del IFRAN alude a la articulación que está entre los metatarsianos y la segunda hilera del tarso. Es decir, entre toda la cascada de metatarsianos, las tres cuñas y el cuboides. ¿Ok? Entonces son lesiones que por lo general cuando se presentan hay una equimosis en la zona plantar. Casi siempre se presenta una equimosis en la zona plantar. Entonces todo paciente que llega con una sospecha de trauma en el medio pie, hay que explorarle la planta del pie y ver si es que hay alguna equimosis. Generalmente, equimosis plantar, lesiones del IFRAN. ¿Okay? Acá esa es una disociación del IFRAN, que es un poco más sutil, se fija con tornillos, y este es, como pueden ver en la imagen de arriba superior, hay una disociación en la primera, entre la primera hilera, la segunda hilera del tarso y la base de los metales. Otra radiografía importante que no hay que pasar por alto es la radiografía axial de los sesamoideos. En esta zona, como pueden ver, hace 2 años en un grupo de rotación había un compañero de ustedes que era judoka, y siempre tenía un dolor en la parte de la base del halus. Le habían diagnosticado como un esguince, le indiqué una radiografía axial de sesamoideos y tenía su fractura de los sesamoideos, que son huesos accesorios que están conectados a tendones en la base. ¿Ok? Entonces, los sesamoideos pueden verse lesionados en judokas, en bailarinas de ballet, voleibolistas, ¿no? Que pues tienen apoyos axiales en esa zona. Entonces, no hay que pasarlas por alto. En las fracturas de falange son las fracturas que generalmente uno se golpea con las esquinas de los muebles o son traumas directos. Esas fracturas de falanges generalmente no requieren un manejo operatorio. Lo que hacemos es colocar una almohadilla entre el dedo lesionado y el dedo sano, y luego de eso unimos el dedo lesionado o unión de 2 dedos o scrapping. ¿Ok? Como pueden ver aquí, fractura del quinto dedo, lo unimos al cuarto dedo y eso es más que suficiente. No es necesario colocar un yeso. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es básicamente ha sido una charla bastante escueta, dirigida. Lo que les he dicho, que tomen atención, le van a caer preguntas de casos clínicos. Y más, creo que les ha venido ya una pregunta, si mal no recuerdo. Estos son los alumnos del grupo pasado. Y siempre es importante tener aprender a ferulizar. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tuvieses? Jennifer, ¿algo que mencionar? Ok, perfecto. Igual esas diapositivas le voy a compartir a la delegada, igual ya los tiene. Ella se la va a compartir. Y las 3 plataformas digitales igual se las voy a hacer llegar a su WhatsApp para que los pueda compartir con ustedes si no lo pudieron copiar. Ok, entonces eso sería todo de momento. Igual
repasen los puntos que les he hecho hincapié, porque de ahí se van a desarrollar los casos clínicos. ¿Ok? Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Hasta luego.